Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la Multimedia RS. Estamos ya en la tercera semana de octubre, así que es bueno conmemorar un poquitito un día o un mes especial que es octubre para el mes del ahorro. Todo el mes del ahorro se conmemora en octubre y para ello tenemos un tema enfocado a ahorros, su importancia, algunos puntos a considerar para empezar a ahorrar y algunos temas, algunos tips bastante interesantes en relación al ahorro y datos importantes también, datos relevantes y curiosos también. Este tema tan importante que va muy de la mano con lo que son los hábitos. Una vez que empieza en la cooperativa, contando un poco mi experiencia, tenemos lo que es el ahorro programado. Uno empieza con una cuotita, porque son cuotas lo que uno va abonando, y en vez de pagar una cuota por un préstamo y pagar intereses, uno paga la cuota, pero le pagan, te depositan el interés en la misma caja de ahorro, logrando lo que es el interés compuesto para el siguiente mes. O sea, que tus ahorros en definitiva van creciendo mes tras mes, no solo por el capital que uno va depositando, sino que también por los intereses que va ganando en tu cuenta. Así que ya sabes, un tip así que podés empezar a habituar tus prácticas comunes para el ahorro y luego uno ya va por más plazo, por más montos. Empezamos siempre con algo pequeñito porque en la cooperativa se puede aperturar ahorros a plazo fijo a partir de 50.000 guaraníes. Así que es un buen tip para poder empezar en relación a ahorros. ¿Sabes por qué octubre es el mes del ahorro? Este mes no es como los otros, ya que es la oportunidad para seguir fomentando la cultura del ahorro, acción que, aparte de destinar una parte de los ingresos a una inversión futura importante, también sirve para solventar imprevistos y para cumplir las metas. Esto es muy importante. Esa palabra meta tiene que ir en mayúscula porque uno genera hábitos siempre y cuando tenga incentivos. Y esa meta es el incentivo perfecto para ahorrar y ser juicioso y seguir ahorrando todos los meses. Precisamente por esto es que el ahorro es tan importante y tiene que convertirse en un hábito, ya que fortalece la voluntad de la constancia y promueve la responsabilidad en el manejo de los recursos. Pero ¿cómo nació esta conmemoración? El Día Mundial del Ahorro surgió en el 1924, cuando delegados y economistas de diferentes países de Europa se reunieron en el Congreso Internacional de Ahorro en Milán, Italia, para buscar la forma de establecer y legislar las cajas de ahorro. Esta reunión finalizó el 31 de octubre de ese año y desde entonces fue declarado el Día Internacional del Ahorro y octubre fue declarado mes de esta actividad. Entonces ya sabemos cómo surgió. El mes del ahorro es una tradición por salud financiera. El ahorro no solo implica reservar una parte de tus ingresos, sino también entender dónde va cada centavo, cómo se gasta y cómo se puede administrar de manera más eficiente. En este sentido, las finanzas abiertas se han convertido en una herramienta poderosa para ayudar a las personas a lograr estos objetivos. Entonces, ¿a qué se refieren las finanzas abiertas? Cuando hablamos de finanzas abiertas, prácticamente refiere a toda aquella tecnología o innovación que nos pueda ayudar a administrar mejor nuestro dinero. Las tarjetas de débito son una excelente herramienta porque uno puede ver sus movimientos, dónde va gastando, cuánto gastó. Entonces es como que vos lo bajás en Excel y vas a ver, si vamos a clasificar por consumo, vamos a ver cuánto de nuestros ingresos hemos destinado para pago de cuotas, para pago de consumo, para pago de tarjeta, para diferentes tipos de transacciones que realizamos en el mes. Entonces debería de ser un buen instrumento de control. También otra de las innovaciones que ayudan para el manejo de las finanzas son las plataformas digitales. Todo lo que es, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma nacional con quien tenemos el convenio, que es Controlate. Entonces les invito a que puedan
usar un poquitito esta plataforma que se llama Controlate, es fácil de usar, tiene lo que es el recordatorio para pago de cuotas, uno va programando cuándo vence, qué monto es, entonces ayuda muchísimo al control de las finanzas, a registrar todos los ingresos y todos los gastos y finalmente te saca un pequeño balance de cómo estás en tus finanzas. Entonces, es muy importante ver un poquitito todo lo referente a lo que nos puede ayudar en las decisiones de las finanzas personales. Tenemos un dato que nos habla, solo el 20% de los hogares paraguayos puede ahorrar, según el último informe de confianza del consumidor, el ICC, en marzo del 2025. La mayoría de las familias no ahorra o destina solo una pequeña parte de sus ingresos a ello debido a que los ingresos son absorbidos principalmente por el consumo básico y las deudas. Esto es una problemática real de los hogares y entonces vamos a ver un poco cómo afrontarlo. Pero antes vamos a ver un poquito los factores que influyen en el ahorro en Paraguay. Primero, la baja capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro se mantiene estancada desde la pandemia en un 19% en los hogares, que afirman tenerla, aunque en marzo de 2025 subió al 20%. Ingresos y gastos. La mayoría de los hogares destina sus ingresos al consumo básico y al pago de las deudas, sin dejar margen para el ahorro. Otro aspecto, otro factor que influye en el ahorro es la planificación o la no planificación en este caso. El 22% de los paraguayos establece metas financieras, lo que impacta negativamente en su comportamiento de ahorro. Entonces dice que solamente el 22% de los paraguayos tenemos alguna meta financiera bien establecida, con plazos, con nombre y apellido. Recordemos que toda meta financiera debe tener factores fundamentales como el plazo a establecer, que sea realista también, para que al momento de fijarnos un monto de ahorro mensual, no nos frustremos al segundo mes cuando veamos que no lo podemos cumplir. Entonces tiene que ser realista, pero el tercer factor es que también sea retador. Tiene que implicar algún tipo de sacrificio. No lo digo dejar de consumir cosas básicas, pero nos tiene que significar un esfuerzo, porque al momento de haber logrado este gran esfuerzo, sintamos esta recompensa. Entonces ahí también ejercitamos un poquitito lo que va referente a la inmediatez. O sea, que no todo es inmediato, sino que es más satisfactorio cuando lo trabajamos, por fin lo cumplimos y lo ejecutamos, ahorrándonos muchas veces gastos innecesarios en relación cuando, bueno, yo quiero este teléfono y no puedo esperar. Lo voy y lo compro a cuotas, obviamente voy a terminar pagando intereses y un sobrecosto que haber ahorrado y comprarlo al contado. Entonces, poner en la balanza al momento de establecer mis metas financieras, plazo, que sea realista, que sea retador, y también que tenga un norte, en este caso un nombre y apellido, por ejemplo, un celular para octubre del 2026, por ejemplo. Si está todavía en buenas condiciones tu celu, entonces es momento de fijar a lo mejor la notebook que tanto necesitamos para el próximo año. Son factores a tener en cuenta al momento de planificar nuestras finanzas. Estos factores, ¿cómo los podemos mejorar? Primero, con un presupuesto. Elaborar un presupuesto familiar ayuda a identificar gastos innecesarios y a priorizar el gasto como un gasto más. Lo que siempre nosotros impulsamos acá desde el programa es que al momento de que recibamos nuestros ingresos, ¿qué hacemos en nuestro presupuesto? Primerito, registrar nuestro ahorro y luego lo que sobra, pasar a gastos, pasar a cubrir gastos. Pero si no está como primer ítem para el destino de nuestro dinero, todo lo que es referente a ahorros, entonces nunca lo vamos a lograr, porque siempre hay necesidades. Las necesidades son totalmente ilimitadas. En el momento que ya no tengamos necesidades, básicamente es muy irreal. Todos tenemos muchas necesidades, ya sean básicas, elementales, superfluas, de gustos,
Entonces, siempre hay necesidades. También las metas financieras, establecer metas claras y alcanzables, como un fondo de emergencia o para la jubilación, puede incentivar el ahorro, lo que hablábamos, poner metas. Estas metas, siempre y cuando ya hayamos cumplido con nuestro colchoncito de ahorro para los imprevistos, ahí ya podemos ir por las siguientes metas. Pero siempre, siempre el primero es el que es para los imprevistos, para que el día de mañana no tengamos que recurrir a algún bien, a algún inmueble o mismo a endeudarnos para poder encarar un poquito los imprevistos. Otro aspecto que nos ayuda muchísimo para la planificación y no salirnos en gastos extras son los seguros. El seguro para el auto, el seguro de la vivienda, de tu negocio. Son seguros que realmente al momento que los necesitas valen la pena. Generalmente tienen cuotas no tan altas, pero que ayudan muchísimo, muchísimo, que al momento que no sucede. Ojalá que no suceda nunca, pero si sucede, ayudan bastante. Y también habla de productos financieros. La inclusión financiera puede verse potenciada mediante el desarrollo de productos financieros accesibles y adaptados a las necesidades de la población. En este sentido, siempre hablamos al momento de elegir un producto financiero, que lo podamos conocer, cuáles son sus componentes, qué tasa es, cuáles son sus gastos administrativos, y no solo fijarnos en la tasa, sino que ver y comparar directamente por la cuota, que ahí vamos a fijarnos entre una entidad y otra, cuál está asignándole muchos gastos administrativos. A lo mejor la tasa puede ser bastante llamativa, bastante buena, pero si por detrás tiene muchos gastos administrativos, se refleja directamente en la cuota. Entonces, ahí puedes hacer tus comparativos, ya que estamos hablando de estrategias, entonces es momento de fijarnos en esos aspectos también. Tenemos algunas verdades sobre el ahorro y dice, puedes ahorrar con cualquier ingreso. No es necesario tener un sueldo elevado para empezar a ahorrar. Lo importante es la constancia y crear un presupuesto para identificar gastos de los que te puedas prescindir. Hablábamos de la dificultad en hogares paraguayos. En efectivo, no vamos a negar realidades, porque sí existen muchas realidades de que a la fecha a lo mejor solamente el dinero alcanza para los gastos básicos. Pero para eso también está la planificación, en donde podamos medir todo lo referente. En realidad, todo lo que es el comportamiento humano va y es transversal o al revés. Las finanzas es totalmente transversal a todos los ámbitos de nuestras vidas. En lo que refiere a las decisiones, cualquier decisión que podamos tomar en relación a la carrera que podamos elegir, en relación al manejo del hogar, en todo lo que refiere a las compras compulsivas, todo lo que es el ámbito familiar y de amigos, la cantidad o la frecuencia de estos encuentros, tiene todo que ver con lo financiero. Yo no puedo llegar a casa de mis padres para el asado y no llevar nada. Entonces, claro que afecta en lo emocional, en las relaciones personales. Todo afecta, pero también todo debe ser controlado para no, justamente, no fallarle a la pirámide de Maslow, que siempre hablamos. No dejar de lado lo esencial para a lo mejor ir por aquellos gastos solo por placer o solo por darnos el gusto, sino que deba estar bien planificado. Cualquier cantidad es útil. Ahorrar poco a poco es mejor que no ahorrar nada. Un pequeño fondo de emergencias te dará tranquilidad y seguridad financiera, incluso si la cantidad no cubre completamente un gasto grande. Tal cual, como hablábamos, el primer ahorro que tenemos que hacer es el que es para imprevistos. Es importante mencionar que este ahorro debemos tenerlo una vez que cumplimos 3 meses de ingresos sumados en una caja de ahorro. Lo importante es tenerlo prácticamente al alcance en tu tarjeta de débito, en una cuenta de ahorro a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué a la vista? Porque se supone que tenemos que utilizarlo al momento que ocurre el imprevisto. Bueno, se me
rompió el auto, necesito 5 millones. Entonces, para no hacer ningún ahorro o no sacrificar otro bien, entonces usamos el ahorro para imprevistos. También habla de ahorrar no es igual a renunciar a todo. Vamos a ver un poco a qué se refiere. Y dice, el ahorro no implica privarse de todos los gustos. Se trata de encontrar un equilibrio entre el ahorro y el disfrute. Por ejemplo, cocinando en casa en lugar de cenar afuera todos los fines de semana. Entonces son algunas observaciones que encontramos en el material. Otra observancia dice, el ahorrar en una institución financiera es mejor. Guardar tu dinero en una cuenta bancaria o en una institución autorizada es mucho más seguro y conveniente que tenerlo en casa. Además de que te permite acceder a oportunidades de inversión u otros productos financieros. En la cooperativa, por ejemplo, siempre tenemos el ahorro. El crédito ahorrista. ¿Cómo funciona? Si vos tenés tus ahorros en la cooperativa, podés sacar un crédito de forma inmediata por el monto total de tus ahorros. Esto te garantiza que vos puedas seguir invirtiendo, que no rompas tu caja de ahorro a plazo fijo, pero sí puedas acceder a un crédito o el capital que estás necesitando, lo pagas en cuotas y no sacrificas tus ahorros. Así que es muy buena opción para que todos los socios también manejen esta info. El ahorro es el primer paso para invertir, claro, ahí inicia. Para poder invertir y hacer que tu dinero crezca, primero debes ahorrar. Invertir con tus propios ahorros es menos riesgoso que hacerlo con dinero prestado. Por supuesto, esto es así. El ahorro es el primer paso a través de una buena planificación. Todos, absolutamente todos podemos llegar a ser inversionistas. Siempre doy el ejemplo, o cuando vamos a las escuelas, siempre damos el ejemplo de cómo la abuelita de 70 años que vive en el interior logra invertir. ¿Cómo hace la inversión? ¿Cómo lo hace a través de otros tipos de instrumentos? Sí junta a lo mejor lo que es el dinero por la venta de algún... por el queso, por los productos que va produciendo en el campo. ¿Y qué hace? Compra un chanchito pequeño, un chanchito de verdad. Y entonces lo que sucede con este tipo de animales es que crece mucho más rápido, o sea, es de uso rápido. En algunos meses ya uno lo puede vender o para carne o para consumo o para reproducción. Entonces ellos de esta manera van invirtiendo. Entonces siempre recuerdo la historia de la abuelita que decía, este es para mi pozo ciego, porque se compró un chanchito por 15.000 guaraníes, chiquitito, para su engorde. Y sabe que a fin de año, cuando logre vender su chancho que ya está crecido, entonces va a poder usar esa inversión para cubrir los gastos de un pozo ciego que ella se puso de meta. Entonces, imagínense si gente del interior, con la edad que tienen o con las diferentes dificultades que tienen, logran ahorrar e invertir, ¿por qué nosotros que tenemos estructuras mucho más formadas, mucha más información, muchas más herramientas también en relación al manejo de las finanzas en cuanto al presupuesto y planificación, por qué no lo podríamos nosotros lograr? Entonces, es bueno reflexionar en relación a eso. Estamos hablando un poquitito del mes del ahorro y es bueno hacer un poco hincapié antes de ir a las recomendaciones finales, saber un poquitito de dónde viene el ahorro. Y viene de un origen bastante hermoso, que es una palabra árabe que significa que significa libre. Imagínense que la palabra ahorro en árabe significa libre, es un término usado en la Edad Media para referirse a la acción de liberar a un esclavo. Con el tiempo, el significado evolucionó a librar a alguien de una carga o esfuerzo y finalmente a la idea de reservar una parte del dinero ya que se libraba del gasto, justamente. El ahorro te libera de un gasto innecesario. La evolución semántica habla de que en siglos medievales se usaba el término ahorro para liberar a un esclavo o prisionero, luego liberar a alguien de algún mal, y es bastante significativo para todos nosotros.
El ahorro en la antigüedad se basaba principalmente en la preservación de los recursos físicos para su supervivencia y el futuro, como el almacenamiento de alimentos, ya sea granos, semillas en graneros. Otras formas de ahorro incluía la acumulación de bienes de valor como metal precioso y la sal. Con el tiempo evolucionó hacia el intercambio y la gestión de estos bienes para poder usarlos más adelante. Acá habla de reserva de granos, que era lo más valioso antes, reserva de granos, metales preciosos que desde esa época ya se utilizaban para justamente reservas para el futuro. Y también habla de la sal. En su momento, la sal fue un bien tan precioso. La sal que usamos para la comida era un bien tan precioso que la palabra salario viene de sal, porque en su momento, en un trayecto de la historia, se usaba bolsitas de sal para pagarle a los empleados de grandes obras. Entonces, con esa sal, ellos lograban otra vez el trueque. Como era un bien preciado, entonces lograban intercambiar por otros bienes para su subsistencia. Entonces es también parte de la historia esta terminología. Acá habla de formas de ahorro en la antigüedad. Habla de alimentos. Como decíamos, en Egipto, China y los incas guardaban cosechas para asegurar su sustento en épocas de escasez. Bienes de valor. Se acumulaban metales preciosos y sal en forma de reserva para intercambios comerciales y de supervivencia para el futuro. El trueque, como una variación también, o lo que se podía también utilizar, es el trueque como primer medio de intercambio de bienes y servicios. El trueque era una forma de ahorro, ya que se podía acumular productos para futuras transacciones. Y luego habla de los primeros instrumentos de ahorro, las primeras monedas acuñadas en el siglo VII a.C. en Lidia facilitaron los intercambios y se convirtieron en una forma más conveniente de guardar el valor. Perfecto. El ahorro como instrumento de supervivencia, entonces, en la antigüedad era la acumulación de bienes y también ahora mismo nosotros lo usamos como acumulación del dinero, pero tendría que ser con un propósito, recordemos que algo muy importante que es la inflación. No nos tiene que ganar la inflación. Entonces, al momento de guardar tu dinero, asegúrate que sea por encima del porcentaje de inflación. ¿Cuánto es la inflación promedio en el año? Acá en Paraguay es del 4%. Eso ya es según el informe formal, pero sabemos que hay, por ejemplo, en el 2023 fue que se dispararon en un 29% el combustible. O sea, ese es un producto. Pero dentro de la canasta básica y otras necesidades existen otras 500 productos que son medidos para el promedio del porcentaje de inflación. Así que si vamos a ahorrar, tiene que ganar por lo menos 4% más anual. O sea, si vamos a depositar a plazo fijo, por ejemplo, tendría que ser 7, 8 para arriba para que valga la pena y no se esté desvalorizando tu dinero guardado. Por eso siempre recomiendan ahorrar en instituciones financieras, cooperativas, en vez de guardarlo bajo el colchón, cosa que creo que ya nadie hace, pero es bueno indicar los motivos del por qué es importante. Bien, y por último, acá quedaron algunas verdades sobre el ahorro, que nos hablaba de que el ahorro es el primer paso para invertir, que todos podemos llegar a ser inversores. Dábamos el ejemplo de la abuelita con la compra de su pequeño chanchito. Y la inflación erosiona el valor del dinero que acabamos de mencionar. Y por último, necesitamos cambiar los hábitos. Si no estamos ahorrando es porque nos hacen falta hábitos saludables, depurar un poquito nuestras finanzas, hacer un balance en nuestro presupuesto de dónde va nuestro dinero para saber qué factores están, cuál es el agujerito en nuestro bote para poder taparlo,
subsanar nuestras finanzas y empezar a ahorrar. Así que espero que les haya sido de utilidad esta info. Cualquier cosa que nos quieran compartir, pueden escribirnos ahí abajito. Y para el próximo programa vamos a estar compartiendo. Deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Chao, chao.